Gracias por recordarnos ese sentido de unidad y ese sentido de restauración que es Dios en cada uno de nosotros. Y en ese sentido de unidad, pues los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor también tienen una razón de ser para nosotros. Y es un concepto de Kabbalah que si nosotros vemos algo es porque estamos en posición de hacer algo por eso que está aconteciendo, ¿sí? Entonces, en esa mentalidad, pues, en muchas ocasiones yo me convierto en un continuo observador y los invito a que hagan eso mismo, que se conviertan en continuos observadores de lo que acontece alrededor de cada uno de nosotros y qué puede traer de significado para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y en estos días, pues el mes pasado estuve observando y hacía mucho que no lo veía, por eso llamó mi atención, un grupo de scouts. Yo fui a un parque y había un grupo de los scouts que estaban haciendo algún tipo de actividad, algún jamboree de esos que ellos preparan. Y pensé, wow, tenía tiempo yo que no veía a estos jóvenes haciendo estas actividades, pero también en ese momento pensé en su lema, el lema de ellos, siempre listos. Eso me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque pensé, qué interesante, nosotros vamos a estar estudiando un libro sobre cambios y ellos están en un tremendo proceso de cambios a nivel institucional. Y me pregunté a mí mismo, ¿están listos ellos realmente para todo lo que va a acontecer? Y como la pregunta siempre viene a mí, yo me pregunté, ¿estoy listo para esos cambios? Y eso me trajo el título de servicio de hoy, que es Siempre listos. Y la cita bíblica de hoy, que es de 2 de Corintios 4:16, dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pablo, el apóstol Pablo, nos habla en esta cita dirigida a los corintios, y los corintios eran una ciudad muy particular en esa época, donde se asociaba a todas las formas del amor. Por eso es que Pablo escribe continuamente y las partes donde se habla, las cartas de Pablo donde se hace más hincapié sobre el amor es en las cartas dirigidas a los corintios, porque en esa ciudad se honraba a una diosa que tenía que ver con el amor, etc. Y Pablo quería aprovechar inteligentemente esas inquietudes de esa ciudad y redirigirlas hacia otro tipo de amor. En la Biblia tenemos 5 palabras para el amor en el griego, que en español es solamente una. Y entonces, pues tiene distintas vertientes, ¿no? Eso es interesante, traerlo a colación. Pero en este punto, Pablo señala la muerte del cuerpo y la renovación del espíritu. Y en otras palabras, Pablo nos está hablando ahí de transiciones. ¿Y qué cosa es una transición? Para que, como estamos hablando en estos días de cambios y transiciones y del libro, al encontrarte en transición, pues según la definición de la Real Academia, la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro, o de ser o estar a otro distinto. Eso es básicamente lo que es transición. Y en otra de sus acepciones es un cambio repentino de tono y expresión. En realidad eso es lo que estamos viviendo hoy en día, una transición que estamos observando a todos los niveles del mundo en que vivimos. Las observamos en todo lo que nos rodea y la semana pasada señalé, por ejemplo, que las transiciones se ven en la naturaleza, que estábamos comenzando el otoño y eso es una transición. Pero el otoño no comienza justamente el día que supuestamente comienza, sino que hay un proceso lento que va pasando de un estadio al otro. No declaramos que hay otoño porque es el equinoccio y pues establecemos que ese es el día en que comienza el otoño. Las estaciones no comienzan abruptamente, porque la naturaleza es muy sabia y nada en la naturaleza comienza abruptamente. Todo va teniendo un proceso.
Pero a veces nosotros no estamos en conjunción con esos pasos de la naturaleza. Porque nos creamos una serie de arquetipos en nuestra mente. Por ejemplo, les voy a traer uno que a lo mejor ustedes conocen. ¿Quién entiende que no se debe vestir de blanco durante el invierno? ¿Sí? ¿Eso lo han oído? Para la cultura anglo, después del día del trabajo, nadie se pone pantalones blancos ni zapatos blancos, porque ya estamos en invierno. Yo me recuerdo cuando yo era chico y en esa etapa de mi vida yo estaba viviendo en Cuba, que había que ponerse zapatos de charol en invierno y todas las muchachas iban a buscar esos zapatos negros y en verano a nadie se le ocurría vestirse de negro entero. Ciertamente. Entonces era vestirse de negro porque era invierno, pero era invierno realmente en Cuba. Teníamos un poquito menos de calor. Entonces esos paradigmas y esas ideas que nos creamos, ¿verdad? Comemos a determinadas horas, pero realmente no comemos a las horas que tenemos hambre. ¿Nos hemos preguntado eso? Es la hora de almuerzo, pero tu estómago no te ha dicho que es la hora de almuerzo. Entonces nos creamos una serie de costumbres, establecemos una estructura de valores que en ocasiones establecen hasta patrones de imagen personal y las personas que no se ajustan a esos patrones no están bien. Y aceptamos esos patrones como el real valor de nuestro ser. Lo aceptamos como parte de nuestra naturaleza. Mas, sin embargo, las culturas más unidas a la naturaleza viven la vida como un proceso natural, un proceso que tiene diferentes etapas. Porque cuando nosotros queremos saltar una de esas etapas, en realidad entramos en desarmonía con el universo. Y queremos saltar esas etapas porque nosotros estamos viviendo en una cultura de velocidad. Queremos comida rápida, pasar por el drive-thru rapidito. Queremos bronceado rápido. Queremos espiritualidad rápida. Nos complace estar en caminos espirituales que le echan la culpa a otros por nuestras acciones. Queremos un cuerpo bello, rapidito. ¿Sí? Es lo que el reverendo Brumet señala como el paradigma mecanicista. Y si no funciona, bótalo. Y uno nuevo. Sin embargo, enfrentar los cambios, cuando llevamos eso a nuestra vida, al proceso de cambios, enfrentar los cambios de esta manera, en realidad lo que hace es traer dolor y confusión. Porque nuestra naturaleza humana está estrechamente ligada a esos procesos naturales. Cuando estamos tomando forma en el vientre materno, hay una serie de procesos que dan lugar a una nueva vida. Cada vez que nosotros estamos experimentando algo, el desear forzar y apresurar el proceso no nos librará más rápidamente de él. Para manejar cualquier proceso en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en el orden divino, que no es más que el orden que vemos en la naturaleza, pero que Charles Fillmore, el cofundador de nuestro movimiento Unity, estableció una definición diciendo que el orden divino es la primera ley del universo y que sin esa ley el universo no existiría. En esta parte de los procesos de nuestra vida es muy importante reconocerlos y ser realistas, porque los procesos de cambio están allí. Uno de los grandes procesos que estamos viviendo hoy día como sociedad es que estamos insertados en un mundo globalizado, y eso es la realidad, donde todo lo que hace una persona en un lugar afecta a otra en otro lugar. Mas, sin embargo, no podemos controlar todos esos procesos que ocurren a nuestro alrededor. Y entonces una parte de nosotros se hace resistente a los cambios o no le gusta la crisis que ocasionan esos cambios. Y sin embargo es bien interesante que la palabra crisis en chino está formada por dos caracteres, que es una combinación de un carácter que simboliza peligro, pero el otro simboliza oportunidad.
Es decir, que cada crisis es una oportunidad. La vida es un camino y en todo camino existen situaciones que enfrentar, crisis que solucionar. Y una transición es un tiempo de crisis. Puede ser incómodo, pero es significativo. Es una etapa en que el orden anterior que conocimos se desvanece o se derrumba y hasta nuestro sentido de la realidad se siente amenazado. Cada una de estas cosas pueden ser muy dolorosas en nuestras vidas, pero nos dan la oportunidad de algo diferente. El resultado puede ser lindo, pero podemos pasar a través de momentos, de retos, inclusive de dolor. Y cuando sentimos ese dolor es interesante, porque es importante analizar por qué sentimos ese dolor, porque probablemente ese dolor viene de la resistencia que nosotros le hacemos a ese proceso de cambio. Ciertamente, si entendemos estos pasos de los procesos de cambio, nosotros podemos aprender a minimizar su impacto. Porque nosotros tenemos un montón de transiciones en nuestras vidas. Nacimiento, la niñez, la adolescencia, la edad madura, aunque muchos hacemos resistencia a ella, la vejez y la muerte, ¿sí? Ciertamente, son cosas que todos experimentamos. Hay otros que experimentan ciertas otras transiciones. Las madres han experimentado la transición de la maternidad, otros el matrimonio, algunas personas y grupos de personas el exilio. ¿Se recuerdan que la semana pasada teníamos unas canicas, unas bolitas de jugar y dijimos que las íbamos a tener para recordarnos los procesos de cambio, que las íbamos a echar en los bolsillos o las íbamos a tener en la cartera, y cuando estuviéramos ahí nos íbamos a recordar que el cambio es algo así que rueda, ¿no? Ciertamente, ahí quedan todavía bolitas, canicas, como le queramos llamar, en la puerta, que si quieren recogerlas después para recordarse de eso, los que no las recogieron, pues ahí están. Y esto nos recuerda que esos procesos de cambio están en continuo movimiento, como las canicas. También vimos que hubo una pelota, y esa pelota de momento me dio, ¿no? Y esa pelota muestra cómo el cambio viene subrepticiamente a tu vida y llega inesperadamente. Pero todo proceso de cambio tiene 3 etapas. Tiene una etapa llamada los finales, tiene otra etapa llamada el vacío y tiene una etapa llamada el nuevo comienzo. Y es importante conocer estas 3 etapas cuando estamos en esos procesos, en cualquier cambio en nuestras vidas. Los finales es cuando dejamos atrás un estadio. Pero esto no se da automático. Porque hay personas que piensan, ya dejé esto atrás y entré en lo nuevo. No. Salimos de un estadio y estamos poniendo el pie en el otro estadio, pero mientras tanto estamos en un vacío que queda en el medio. Y esa etapa que precede a lo nuevo y que yo en realidad lo asocio a una imagen que usé una vez en un servicio, a los trapecistas. Cuando un trapecista está colgado de un trapecio y se tira para agarrar el otro trapecio que otro trapecista por allá le tiró, él se queda un momento en el aire, está completamente en el vacío. Está en la certeza de que él se ha adiestrado, se ha entrenado para agarrar ese otro trapecio. Pero si ese trapecio falla, él puede tener una caída. En el vacío, cada uno de nosotros puede tener una caída. Pero por eso nosotros debemos estar adiestrados en esos procesos. A mí me llamó la atención que el reverendo Brumet señaló en su charla hace 2 semanas una experiencia en común que él y yo tuvimos. Y yo hablé de eso en una charla, tomé la nota por ahí, en noviembre 6. En noviembre 6 de 2011. Yo hablé de esa experiencia personal y me llamó la atención que él tuvo una experiencia similar. Que una experiencia que a mí me puede mostrar visualmente las 3 partes de ese proceso. Y esa experiencia personal era que yo estaba deseando estar en el equipo de natación al que después
pertenecí, de mi escuela, y me habían mandado a observar al equipo de natación en un lugar en La Habana, en Cuba, los que son cubanos conocerán, que se llama Río Cristal. Y en ese lugar hay una piscina grande y a los laterales de la piscina hay unas escaleras y uno puede ver las personas que hacen los clavados después que caen dentro de la piscina. Tienen unos cristales. Entonces uno en seco pues está viendo y los jueces se sientan allí para observar, o los entrenadores, la parte que queda, que es debajo del agua, ¿no? Entonces yo fui con el grupo de mi escuela, pero yo no estaba muy convencido de tirarme de un trampolín. Me tiré del primer trampolín y estuvo muy bien. El trampolín no tenía esas cosas de madera, no, era simplemente el borde de cemento. Y aquello tenía como 3 o 4 pisos. Yo recuerdo que subí, por curiosidad, hasta el 3er piso y me paré así, miré, yo dije, no. Y eché hacia atrás, con todo y que cuando había cogido la práctica del primer trampolín, pues me habían enseñado cómo caer, etc. Pero un compañero, y ahora me doy cuenta que eso aquí hubiera sido bullying, me dio un empujón. En ese momento, yo no sé cómo en cuestión de segundos uno se acuerda de toda la familia de alguien, se acuerda de todas las instrucciones que recibió, entra en un modo de supervivencia, porque todo pasó en fracciones de segundo, pero yo todo eso lo pensé. En ese proceso que yo iba al vacío, yo decía, iba a caer derecho, porque si me doblaba, o me iba a dar un golpe con la piscina. Estaba muy consciente de que tenía que mantenerme y entrar derechito. Así fue. Después que caí, lo primero que hice, no se me olvida, cuando estuve dentro del agua era mirar hacia la ventana. Porque pensé, me están observando. Y subí. Y mis amigos, ¿saben qué yo hice? Salí por la escalera y volví a subir y me tiré yo. ¿Por qué? Porque perdí el temor. Perdí el miedo. Me di cuenta que fue rico sentir la adrenalina de dejarme caer, etc. Pero tuvo que venir algo, existir algo, un agente que me empujara en esa dirección. Y en ese proceso, pues yo lo catalogo como que yo estaba dejando mi seguridad, caí al vacío, y en el vacío es cuando nosotros estamos echando chispa de todo lo que nos ha pasado, de lo que nos trajo ahí, porque yo me acordé de la familia completa de ese compañero, ¿sí? Y no digo el nombre por si acaso está aquí en Miami. Nunca se me ha olvidado el nombre. Y eso es lo que hacemos cuando estamos en el vacío. Nos ponemos a mirar hacia el pasado y estamos poniendo en realidad ya casi nuestro pie en el futuro. Entonces estamos en completo desequilibrio. Sí, ciertamente. Y vienen todos esos pensamientos que no nos dejan atravesar el proceso, sino hacernos conscientes. Yo tuve una parte en que todo eso pasó, pero sabía que era peligroso si yo no estaba atento a cómo yo iba a caer. Y eso pasó a la misma vez. ¿Cómo pasó? Yo no sé. De esos procesos mentales rápidos que cuando uno está en una emergencia surgen en uno. Ciertamente, la parte más importante de ese proceso del vacío es estar conscientes de que estamos experimentando ese vacío. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, creo que una gran mayoría de nosotros nos consideramos que estamos en una búsqueda espiritual. ¿Sí? ¿Quiénes sienten que andan en una búsqueda espiritual hoy aquí? ¿Sí? Ciertamente, ¿verdad? Vemos mucho. Pero una búsqueda espiritual es una jornada. Y en una jornada se ofrecen muchas situaciones particulares. El Zohar, el libro del Zohar nos enseña que en el final se encuentra el inicio de cada cosa. Y Jesús nos dio un maravilloso ejemplo de acoger los cambios, de ir con el orden divino.
Ustedes se acuerdan que en ese momento que él tuvo bien difícil, él dijo, hágase en mí tu voluntad y no la mía. ¿Sí? O sea, él hizo una rendición total. Jesús se comportó como un héroe. En la mitología nosotros también escuchamos hablar de héroes. Y todos los héroes enfrentaron esos procesos. No se quedaron en la comunidad. Todos tuvieron un motivador. Y los héroes hacen eso en conciencia. Yo les invito a que cada uno de nosotros se convierta en un héroe al movernos a través del proceso de cambio, de estas 3 etapas del cambio, en conciencia. Nos estamos moviendo, adentrándonos en un territorio nuevo, sin GPS, sin mapas y sin brújulas, pero con una brújula interna que nos guía. Como el Quijote de la Mancha, enfrentaremos imaginarios gigantes para nosotros, pero después los veremos como lo que son, molinos de viento. Sí, ciertamente. Y hablando del Quijote, el Quijote tenía también su Sancho Panza, que lo traía a esas realidades. Pues nuestro Sancho Panza interno nos puede traer a nuestras realidades. Nuestro espíritu divino en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede estar enfrentando retos y estar en ese proceso de establecer unos parámetros y unos nuevos paradigmas para la vida de cada uno de nosotros. Al establecer esos parámetros, los establecemos para los demás también. Y en ocasiones se los ponemos bien difíciles a los demás también. ¿Sí? Y eso me recuerda el cuento de una señora divorciada que hizo su transición y murió, ¿verdad? Hizo su transición. Llegó allá arriba y en ese lugar que mucha gente imagina, y estaba el señor San Pedro en la puerta, y ella dice, llegué al cielo, ¿verdad? ¿Usted es San Pedro? Y dice, sí, llegó al cielo. Ah, y va a entrar, y le dice, no, un momentico, tiene que deletrearme una palabra. Y ella dice, ¿una palabra? ¿Y qué palabra? Dice, no, cualquiera que usted quiera, una palabra. Y ella dice, amor, A-M-O-R, y él le dice, bienvenida al cielo. Y entonces ve que por allá lo están llamando y le dice, mire señora, hágame el favor y quédese aquí en la puerta y haga lo mismo que yo con cualquiera que llegue. Yo vuelvo ahora. La señora se para, recibe a uno, recibe a dos, pero en eso llega el ex marido. Y ella le dice, ¿y qué tú haces aquí? Y dice, tuve un accidente y hice mi transición. Dice, ay, qué bueno que llegué al cielo. Y ella le dice, no. Aquí hay que deletrear una palabra para entrar. Y entonces él le dice, cualquier palabra. Y ella le dice, no, esternocleidomastoideo. Es decir, cada uno de nosotros podemos poner esos paradigmas más difíciles para los demás o más fáciles. Podemos deletrear la palabra amor o podemos envolvernos en una palabra complicada. Todo el desarrollo físico y espiritual y mental de nosotros ocurre a través de un proceso de cambio. Y mis amigos, todo cambia menos Dios. Vamos a repetir eso. Todo cambia menos Dios. Cuando yo te diga, así que, ustedes van a repetir, todos cambian menos Dios. ¿Sí? Nuestras relaciones cambian, se hacen más maduras o en ocasiones se acaban. Así que cambia menos Dios. Las compañías cambian, los negocios salen del mercado, otros negocios entran. Así que todo cambia menos Dios. Hasta nuestra mente cambia. Ahora nosotros vemos algunas cosas que las vemos de manera diferente a cómo las vimos hace 2 años. Y lo que no nos gusta también cambia. Así que todo cambia menos Dios. Pero lo que nos gusta también cambia. Así que todo cambia menos Dios. Nuestros compañeros se van,
otros vienen. Así que todos cambian menos Dios. Nuestros amigos también cambian. Mas sin embargo, así que todo cambia menos Dios. En el cambio está la evolución. Y Dios en ti y en mí nos impulsa al cambio, tal como habló Josué. Dios le dijo a Josué cuando Moisés murió, y dice así en el primer capítulo del libro de Josué: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y ve a la tierra prometida. Dios sabía que Moisés había muerto. Y José ya sí sabía que había muerto. O sea, Dios no le llegó tarde el mensaje. Esa presencia que está siempre presente, estaba consciente de eso. Sin embargo, no lo dijo en el primer momento. Esperó que pasara el duelo del proceso de transición. Pero le dijo: no te puedes quedar ahí. Le dijo: Moisés ha muerto, levántate. Josué estaba en ese periodo en que podemos nosotros estar ahora, en una de estas tres partes del proceso de cambio. Podemos estar en el vacío, pero esa presencia de Dios en ti te dice: levántate, sé fuerte. Yo les propongo pensar hoy esta premisa, que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. El pasado es un lugar de referencia. Podemos tener ese punto para referirnos, pero no es nuestra habitación. El único momento que existe es el eterno ahora. Si entramos en esa conciencia y sabemos que todo cambia, menos Dios, decimos: así que todo cambia menos Dios. Vamos dando unos pasos agigantados a través del proceso de cambio. Para recordarnos eso, durante esta semana, yo les invito a la salida, vamos a pasar, yo tengo unas banditas que dicen viviendo fuertemente, para que sabemos que nos coloquemos esta bandita para en todos los procesos de cambio que estamos pasando, de transición, nosotros las podamos mirar, y dicen en inglés, viviendo con fortaleza. Y es así, con esa misma fortaleza que Dios le dijo a Josué: levántate, que hoy yo te invito a decir a ti en el proceso de cambio: levántate. Dios los bendice.